¿Alguna vez has sentido que hay algo más en la vida cristiana, pero no sabes exactamente qué es? ¿Has leído las promesas de la Biblia? ¿Has escuchado predicaciones sobre el poder de Dios, pero sientes que en tu vida algo no está activado? Hay personas que oran, que van a la iglesia, que leen la Escritura, pero aún así viven en derrota, en confusión, sin experimentar el poder real de Dios en su día a día. Pero, ¿y si te dijera que hay algo que marca la diferencia entre aquellos que simplemente creen y aquellos que caminan en autoridad, entre los que luchan con sus propias fuerzas y los que ven el poder de Dios manifestarse en sus vidas? Lo que estás a punto de descubrir no es una enseñanza más, no es una idea motivacional ni una simple reflexión. Es una verdad oculta que ha estado en la palabra de Dios desde el principio, pero que pocos han sabido aplicar. Es el acceso directo al poder que Jesús prometió a sus discípulos, el mismo poder que abrió mares, que derrumbó murallas, que resucitó muertos, que venció el pecado y la muerte. Es algo que ha sido entregado a cada hijo de Dios, pero que la mayoría nunca ha aprendido a usar. Jesús dijo: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Esto no es solo una frase simbólica, no es una metáfora vacía, es una declaración de poder, una revelación de cómo el cielo y la tierra están conectados a través de aquellos que entienden la autoridad que han recibido. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe: «Las llaves del reino están en mis manos», en los comentarios, y ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente tu relación con Dios y la manera en que enfrentas cada situación en tu vida. Lo que verás aquí es el principio que diferencia a aquellos que viven una fe débil y llena de dudas de aquellos que caminan en la plena manifestación del poder de Dios. Pero ten cuidado, porque muchos han abandonado la búsqueda antes de descubrir este secreto. Tú sigues aquí, y eso significa que Dios quiere revelarte algo hoy. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dado autoridad a sus hijos para gobernar sobre la tierra. Cuando creó al hombre, le entregó dominio sobre toda la creación, le dio poder para ejercer autoridad sobre lo que sucedía a su alrededor. Pero algo ocurrió. A través del engaño, el enemigo logró arrebatar ese dominio. Logró que el hombre cayera en pecado y perdiera la posición de autoridad que Dios le había dado. Desde entonces, la humanidad ha vivido bajo un sistema de opresión, de derrota, de lucha constante contra fuerzas que no pueden ver, pero que afectan cada área de sus vidas. Sin embargo, Dios no dejó la historia así. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, estableció un plan para restaurar lo que se había perdido. Y ese plan llegó a su cumplimiento en Cristo. Jesús no vino solo a salvarnos del pecado, vino a restaurar la autoridad que habíamos perdido. Vino a recuperar las llaves del reino, a tomar de vuelta el dominio que había sido entregado al enemigo y a devolverlo a aquellos que creen en él. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han recibido las llaves del reino, pero nunca han aprendido a usarlas. Viven como si no tuvieran autoridad. Oran como si Dios estuviera distante, enfrentan los problemas con temor en lugar de con fe. Reaccionan a las circunstancias en vez de ejercer dominio sobre ellas. Se han acostumbrado a una vida espiritual pasiva, esperando que Dios haga todo, cuando en realidad Él ya ha dado el poder para atar y desatar, para declarar y establecer, para abrir y cerrar puertas en el mundo espiritual. Jesús no dijo quizás: «Te daré las llaves del reino», ni «algunos recibirán este poder». Dijo con certeza: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos».
Esto significa que cada hijo de Dios tiene acceso a una autoridad sobrenatural que no proviene del esfuerzo humano, sino del mismo trono de Dios. Pero una llave solo es útil si se usa. No sirve de nada tener una llave en la mano si nunca la insertas en la puerta correcta, si nunca la giras, si nunca la usas para acceder a lo que te pertenece. La pregunta es, ¿seguirás viviendo sin usar las llaves que Dios te ha dado o decidirás aprender cómo activarlas y caminar en la autoridad que ya ha sido entregada a los hijos del reino? Las llaves del reino no son un concepto abstracto, no son solo palabras bonitas, son principios espirituales que activan el poder de Dios en la vida del creyente. Cada llave representa un acceso, una puerta que puede abrirse o cerrarse, una realidad espiritual que puede ser manifestada o detenida, según la autoridad que ejercemos en el nombre de Jesús. Pero aquí está la clave. Muchas personas oran pidiendo respuestas, pero nunca usan las llaves que ya les han sido dadas. Claman a Dios para que abra puertas, pero Él ya ha entregado el poder para abrirlas. Piden que el enemigo sea atado, pero siguen permitiendo su influencia en sus vidas. Ruegan por bendiciones, pero no han aprendido a desatar lo que Dios ya ha prometido. Jesús nos mostró cómo funcionan estas llaves. No vivió pidiendo permiso al enemigo para hacer milagros. No esperó que las circunstancias fueran favorables. No se dejó llevar por lo que veía con sus ojos naturales. En cada situación usó la autoridad del reino. Cuando el mar estaba agitado, no oró pidiendo que Dios hiciera algo. Habló con autoridad. Calla, enmudece. Cuando Lázaro estaba muerto, no pidió que Dios interviniera. Declaró con poder: Lázaro, sal fuera. Cuando enfrentó al enemigo en el desierto, no argumentó ni discutió, simplemente dijo: escrito está. Las llaves del reino funcionan de la misma manera. No son solo para conocimiento, son para aplicación. La palabra de Dios no es un adorno, es una herramienta. La fe no es solo un sentimiento, es una fuerza que activa el cielo en la tierra. La oración no es solo un ritual, es una llave que abre dimensiones espirituales. Pero si no usas estas llaves, vivirás como si no tuvieras acceso al poder de Dios. El problema es que muchos han sido entrenados para ser cristianos pasivos. Han aprendido a esperar en Dios, pero no han aprendido a caminar en la autoridad que ya les ha sido dada. Y mientras esperan, el enemigo sigue tomando territorio, sigue oprimiendo, sigue robando lo que les pertenece. No porque tenga más poder, sino porque ha convencido a muchos de que no tienen derecho a usar las llaves del reino. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. Hoy puedes decidir que no vivirás más como un espectador en la fe, que no serás más alguien que solo observa las promesas de Dios desde la distancia. Hoy puedes empezar a caminar con la certeza de que las llaves del reino han sido puestas en tus manos y que el poder de Dios está disponible para aquellos que se atreven a usarlo. La pregunta es: ¿seguirás esperando que las cosas cambien solas? ¿O tomarás las llaves que Dios te ha dado y comenzarás a abrir las puertas del reino en tu vida? Para entender el poder de las llaves del reino, primero debes comprender cómo operan los principios espirituales. En el mundo físico, una llave no funciona si se usa en la puerta equivocada. No importa cuánto la fuerces, cuánto ores o cuánto desees que la puerta se abra, si la llave no corresponde, permanecerá cerrada. En el reino espiritual ocurre lo mismo. Dios ha establecido principios que gobiernan la manera en que su poder es manifestado en la tierra. No se trata de desear una bendición, se trata de usar la llave correcta para acceder a ella. Uno de los mayores errores de muchos creyentes es querer resultados sin aplicar los principios adecuados. Piden provisión,
pero no practican la obediencia en sus finanzas. Piden sanidad, pero no activan la fe con sus palabras. Piden paz, pero siguen llenando su mente de temor y ansiedad. Dios no es un Dios de confusión. Ha dado instrucciones claras en su palabra sobre cómo operar en su reino. Pero si no conoces estos principios, puedes pasar toda tu vida orando por algo que ya ha sido entregado, pero que nunca has sabido cómo recibir. Jesús enseñó constantemente sobre estos principios. No dijo simplemente que Dios bendeciría, sino que explicó cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha. No dijo solo que el Padre supliría, sino que nos enseñó a buscar primero el reino y su justicia. No nos dejó esperando respuestas, nos dio llaves específicas para atar y desatar, para declarar y establecer. Pero la pregunta es, ¿estamos usando esas llaves o seguimos esperando que Dios haga todo sin nuestra participación? Muchos cristianos oran diciendo, Señor, haz tu voluntad, pero nunca buscan en la palabra cuáles son las llaves que activan esa voluntad en sus vidas. Dios ya ha establecido bendiciones, ya ha prometido victoria, ya ha declarado que sus planes son de bien y no de mal. Pero si no tomamos acción, esas promesas permanecerán como potencial sin manifestación. La ignorancia espiritual es la mayor estrategia del enemigo. Sabe que no puede quitarte las llaves, pero puede hacer que las olvides, que las ignores o que no sepas cómo usarlas. Puede convencerte de que solo algunos tienen acceso a este poder, de que debes conformarte con una vida sin frutos, de que lo que ves con tus ojos naturales es más fuerte que lo que Dios ha dicho. Pero eso es una mentira. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Puedes decidir que no seguirás viviendo sin entender cómo funciona el reino de Dios. Puedes decidir que aprenderás a usar cada llave que Él ha puesto en tus manos, que no te conformarás con una vida espiritual débil, que no permitirás que el enemigo te haga olvidar la autoridad que te ha sido dada. La pregunta es, ¿seguirás golpeando puertas cerradas sin entender qué llave abre cada una? ¿O tomarás la decisión de buscar la revelación que Dios ya ha preparado para ti? Hay una verdad que pocos entienden, pero que puede cambiar completamente la manera en que viven su fe. En el reino de Dios, nada sucede por casualidad. Todo se mueve por principios espirituales. Dios ha establecido llaves específicas que activan su poder, pero el enemigo ha trabajado para que la mayoría de los creyentes nunca descubran cómo usarlas. Hay personas que pasan años pidiendo una respuesta que ya ha sido dada, pero nunca han aprendido a recibirla. Claman por una manifestación de Dios, pero siguen operando bajo un sistema terrenal en lugar de activar las leyes del cielo. Una de las llaves más poderosas es la llave de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe no es solo creer, es el canal que conecta el cielo con la tierra. Todo lo que Dios ha prometido está disponible, pero solo aquellos que activan la fe pueden recibirlo. Jesús nunca hizo un milagro sin exigir fe. Antes de sanar, antes de proveer, antes de levantar muertos, siempre buscó la fe en aquellos que recibían. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo porque su fe estaba activada, pero en el momento en que permitió que la duda entrara, comenzó a hundirse. Eso significa que la fe no es solo algo que tenemos, es algo que ejercemos. Otra llave del reino es la llave de la obediencia. Dios no bendice teorías, bendice acción. Muchos quieren recibir de Dios sin aplicar sus principios. Piden crecimiento espiritual, pero no dedican tiempo a la palabra. Piden provisión, pero no practican la generosidad. Piden dirección, pero no están dispuestos a obedecer cuando Dios habla. La obediencia no es opcional,
es la clave que abre la puerta a las promesas de Dios. Jesús no solo enseñó la palabra, la vivió. Cada milagro que realizó fue en total obediencia al Padre. Luego está la llave del poder de la palabra. La Biblia enseña que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cada palabra que hablamos tiene un efecto en el mundo espiritual. No podemos declarar derrota y esperar victoria. No podemos hablar miedo y esperar caminar en fe. Jesús venció al enemigo con la palabra, escrito está. Cada vez que declaró la palabra de Dios, el enemigo tuvo que retroceder. Muchos cristianos oran, pero con sus palabras destruyen lo que piden en oración. Declaran que Dios los bendecirá, pero luego dicen que su situación nunca cambiará. La boca de un creyente debe alinearse con la verdad de Dios, porque la palabra hablada es una llave que abre o cierra puertas en el reino. Pero aquí viene la parte más importante. Estas llaves no sirven si no se usan. No basta con conocerlas, no basta con entenderlas, hay que aplicarlas. Muchos saben que la fe mueve montañas, pero siguen dudando. Saben que la obediencia trae bendición, pero siguen posponiendo decisiones. Saben que la palabra tiene poder, pero siguen hablando derrota. No es el conocimiento lo que cambia una vida, es la acción. La pregunta es, ¿seguirás viviendo con llaves que nunca usas? ¿O tomarás la decisión de aplicarlas y ver el poder de Dios manifestarse en cada área de tu vida? En medio de cada batalla, en cada momento de incertidumbre, en cada desafío que enfrentamos, hay una pregunta clave. ¿Quién tiene la autoridad sobre lo que sucede en nuestra vida? Muchos cristianos creen que están sujetos al destino, a las circunstancias, a los ataques del enemigo, como si no tuvieran control sobre lo que ocurre a su alrededor. Pero la verdad es que Jesús nos dejó una responsabilidad clara: usar las llaves del reino para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Cuando Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, estaba revelando un principio de poder que pocos han comprendido. Atar significa restringir, declarar. Prohibido en el mundo espiritual lo que no proviene de Dios. Desatar significa liberar, activar, traer a la manifestación lo que Dios ya ha prometido. Sin embargo, la mayoría de los creyentes viven sin usar esta autoridad. Aceptan la opresión, la ansiedad, la confusión, los ataques del enemigo sin darse cuenta de que tienen la capacidad de atar toda obra de las tinieblas y desatar la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero aquí está el problema. Muchos no saben cómo hacerlo. Han sido enseñados a orar con temor, a pedir sin convicción, a esperar pasivamente en lugar de tomar autoridad en el nombre de Jesús. La oración de un creyente no es una súplica sin poder, es una declaración con autoridad. Jesús no pidió permiso al viento para calmar la tormenta, no suplicó para que los demonios salieran de los oprimidos, no esperó a que las cosas cambiaran solas. Habló con autoridad, ató la obra del enemigo y desató el poder de Dios en cada situación. Este principio no es solo para unos pocos, no es solo para pastores o líderes espirituales, es para cada hijo de Dios. Cada vez que usas tu autoridad en Cristo, cada vez que declaras la palabra con fe, cada vez que ates lo que no pertenece a tu vida y desates lo que Dios ha prometido, estás operando en el poder del reino. Pero si no lo haces, seguirás viviendo como alguien sin recursos, como alguien sin control sobre su destino, como alguien que es movido por las circunstancias en lugar de establecer la voluntad de Dios en la tierra. El enemigo sabe que un cristiano que entiende este principio es peligroso. Un creyente que usa las llaves del reino no es alguien que simplemente sobrevive. Es alguien que cambia atmósferas, que transforma situaciones, que rompe cadenas.
es alguien que no acepta la opresión como su destino, sino que se levanta en el poder de Dios y camina con la seguridad de que el cielo respalda su autoridad. La pregunta es, ¿seguirás viviendo como si no tuvieras poder en el mundo espiritual? ¿O comenzarás a usar las llaves del reino para atar lo que el enemigo ha tratado de traer a tu vida y desatar lo que Dios ya ha preparado para ti? Para entender el poder real de las llaves del reino, hay algo que debes saber. No todas las oraciones son respondidas de la misma manera. Hay personas que oran por años sin ver cambios, que claman a Dios, pero sienten que el cielo está cerrado, que buscan respuestas, pero no encuentran resultados. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso Dios escucha algunas oraciones y otras no? ¿Acaso hay cristianos que tienen más acceso a las bendiciones que otros? La verdad es que Dios es fiel a sus promesas, pero Él opera bajo principios que ya ha establecido. No responde a la desesperación, responde a la fe. No se mueve por el miedo, se mueve por la certeza en su palabra. Muchos oran como si estuvieran rogando a un Dios distante, sin darse cuenta de que ya les ha dado acceso a su poder. Piden lo que ya ha sido prometido, en lugar de tomar posesión de lo que les pertenece. Jesús nos mostró un principio clave. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero aquí está la clave que pocos entienden. No dijo, pedid y esperad. No dijo, buscad y quizá encuentres. No dijo, llamad y veamos qué sucede. Cada verbo en esta declaración es una acción continua, una insistencia en la verdad de Dios. No es un simple deseo, es una activación de lo que ya ha sido establecido en el cielo. El problema es que muchos cristianos oran con la boca, pero dudan en su corazón. Hablan fe, pero piensan en derrota. Declaran promesas, pero actúan como si nunca fueran a cumplirse. Y Dios no responde a una fe inestable. Responde a aquellos que creen sin dudar, a los que oran con convicción, a los que entienden que tienen autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús. La diferencia entre aquellos que ven milagros y aquellos que no es que unos sean más especiales que otros, es que algunos han aprendido a usar las llaves del reino, mientras otros siguen esperando que las cosas cambien por sí solas. Dios ha puesto delante de nosotros puertas abiertas, pero requiere que usemos las llaves para entrar. No basta con conocer la promesa, hay que actuar en fe, hay que declarar con autoridad, hay que permanecer firmes hasta ver la manifestación de lo que Dios ha dicho. El enemigo intentará hacerte dudar, intentará que ores sin convicción, intentará que veas tus circunstancias como una evidencia de que Dios no te escucha. Pero la verdad es que cada oración de fe mueve los cielos. Cada palabra hablada con certeza en la promesa de Dios activa su poder. Cada llave del reino utilizada correctamente desata lo que ha estado retenido. La pregunta es, ¿seguirás orando sin creer, esperando sin actuar, deseando sin declarar? ¿O tomarás la decisión de usar las llaves del reino con autoridad y verás cómo el cielo se manifiesta en tu vida? Uno de los mayores obstáculos para que las llaves del reino operen en la vida de un creyente es la mentalidad de esclavitud. Aunque Cristo ya nos hizo libres, muchos siguen viviendo como si fueran prisioneros, como si aún estuvieran atados a las limitaciones del mundo natural, como si dependieran de las circunstancias en lugar de la autoridad que Dios les ha dado. No se trata solo de creer en Dios, se trata de pensar como alguien que ha sido redimido, como alguien que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El enemigo no puede quitarte la salvación, pero puede hacerte vivir como si nunca hubieras sido libre. Puede hacerte pensar que sigues siendo débil, que sigues siendo víctima, que sigues dependiendo de lo que otros dicen o hacen. Pero Jesús dijo claramente, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres.
Esa no es una promesa condicional, es una declaración absoluta. Sin embargo, la pregunta es, ¿estás caminando en esa libertad o sigues atrapado en una mentalidad de esclavitud? La Biblia dice que Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con señales, con milagros. Pero aunque los sacó físicamente, muchos nunca dejaron Egipto en su mente. Se quejaban, dudaban, pensaban en regresar, porque su mentalidad aún estaba atrapada en la esclavitud. Y lo mismo ocurre hoy. Hay cristianos que han sido liberados del pecado, pero siguen atados al temor. Han sido llamados a caminar en victoria, pero siguen viendo la vida con la perspectiva de alguien derrotado. Han recibido las llaves del reino, pero siguen esperando que alguien más abra las puertas por ellos. Jesús no solo nos salvó, nos dio acceso a todo lo que el Padre ha preparado. Nos hizo coherederos, nos dio autoridad, nos entregó las herramientas para vencer. Pero si sigues pensando como alguien que no tiene poder, nunca activarás lo que ya te pertenece. La mentalidad de esclavitud dice, esto es lo que me tocó vivir. La mentalidad del reino dice, Dios me ha dado la autoridad para cambiarlo. El enemigo quiere mantenerte atrapado en dudas, en miedo, en la idea de que no eres suficiente, de que no puedes hacer nada para cambiar tu situación. Pero la verdad es que si has nacido de nuevo, tienes acceso al poder del reino. No estás llamado a vivir dependiendo de lo que otros hagan o digan. Estás llamado a caminar en la revelación de quién eres en Cristo. La pregunta es, ¿seguirás viviendo con una mentalidad de esclavitud, viendo tu vida como algo fuera de tu control? ¿O decidirás cambiar tu manera de pensar y empezar a usar las llaves del reino para vivir en la plenitud de la libertad que Dios ya te ha dado? El enemigo sabe que un cristiano que entiende su autoridad es una amenaza para su reino. Por eso, una de sus estrategias más efectivas no es el ataque directo, sino la distracción. Si no puede destruirte, intentará desenfocarte, ocupar tu mente con preocupaciones innecesarias, llenarte de ansiedad, hacer que gastes tu energía en cosas sin valor en lugar de usarla para ejercer el dominio que Dios ya te ha dado. Hay creyentes que tienen las llaves del reino, pero nunca las usan porque están demasiado distraídos con los problemas del mundo. Se preocupan más por lo que la gente dice de ellos que por lo que Dios ha declarado sobre sus vidas. Viven angustiados por lo que no tienen, en lugar de enfocarse en las riquezas espirituales que ya les han sido dadas. Pasan más tiempo en el miedo y la duda que en la palabra y la oración. No porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque han permitido que su enfoque esté en lo incorrecto. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es solo una invitación a buscar a Dios, es una revelación de una clave espiritual. Cuando tu enfoque está en el reino, todo lo demás se alinea. Cuando entiendes quién eres en Cristo, cuando decides caminar en la autoridad que Él te ha dado, las preocupaciones pierden su poder, el miedo se debilita, la ansiedad se disipa. El problema es que muchos están tan distraídos que nunca activan lo que Dios les ha dado. Piden dirección, pero nunca buscan en la palabra. Claman por respuestas, pero siguen confiando más en su lógica que en la voz de Dios. Quieren caminar en victoria, pero siguen dejando que el mundo dicte cómo deben vivir. No es que Dios no quiera actuar en sus vidas, es que han permitido que las distracciones los alejen del propósito para el cual fueron creados. El enemigo quiere que sigas preocupado, que sigas distraído, que sigas poniendo tu energía en cosas que no tienen valor eterno. Pero Dios te ha llamado a algo más alto, te ha dado llaves que pueden abrir puertas que nadie puede cerrar, te ha dado acceso a un poder que no depende de las circunstancias, sino de su verdad eterna. La pregunta es,
¿Seguirás permitiendo que las distracciones del mundo te impidan usar las llaves que Dios te ha dado? ¿O tomarás la decisión de enfocarte en el reino y caminar en la autoridad que ya te pertenece? En el reino de Dios, nada sucede sin una declaración. Desde el principio, Dios estableció el poder de la palabra como el medio para traer lo invisible a la realidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No pensó en la luz, no esperó a que la luz apareciera, habló, y lo que no existía cobró vida, y ese mismo principio sigue vigente hoy. El problema es que muchos cristianos no han entendido el poder de sus palabras. Hablan sin pensar, declaran derrota, confiesan temor, refuerzan la duda con lo que dicen, sin darse cuenta de que con cada palabra están estableciendo algo en el mundo espiritual. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No dice que la lengua tiene influencia, dice que tiene poder. Eso significa que cada vez que hablas, estás liberando algo en el mundo espiritual. O estás atando la obra del enemigo, o le estás dando acceso a tu vida. O estás desatando las promesas de Dios, o estás bloqueando su manifestación con tu incredulidad. Jesús entendía esto a la perfección. Nunca habló derrota, nunca declaró miedo, nunca permitió que sus palabras fueran contrarias a la voluntad del Padre. Cuando maldijo la higuera, ésta se secó. Cuando habló sanidad, los enfermos fueron restaurados. Cuando ordenó que el viento y el mar se calmaran, la tormenta desapareció. Sus palabras no eran deseos, eran decretos en el mundo espiritual. Sin embargo, muchos cristianos oran y luego cancelan su oración con lo que dicen después. Piden provisión, pero luego dicen que siempre tendrán escasez. Declaran sanidad, pero luego confiesan que la enfermedad es más fuerte. Hablan de fe en la iglesia, pero viven hablando duda en su vida diaria. No se dan cuenta de que sus propias palabras están impidiendo la manifestación del poder de Dios. Las llaves del reino están en tu boca. Cada vez que declaras la palabra de Dios, estás usando esas llaves para abrir puertas en el mundo espiritual. Pero si hablas lo contrario de lo que Dios ha dicho, es como si tuvieras la llave correcta en la mano y la usaras para cerrar en lugar de abrir. No es suficiente orar, hay que hablar correctamente. No es suficiente creer, hay que declarar con convicción. El enemigo quiere que sigas usando tus palabras para reforzar la derrota, para fortalecer la duda, para alimentar el miedo. Pero Dios quiere que uses tu boca para establecer su reino en la tierra. Cada vez que declaras su palabra, estás activando un principio espiritual. Cada vez que hablas con fe, estás liberando el poder de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿seguirás usando tus palabras para reforzar lo que el enemigo quiere? ¿O comenzarás a declarar la verdad de Dios y a usar la llave del poder de la palabra para manifestar su gloria en tu vida? Hay algo que pocos entienden, pero que marca la diferencia entre una vida cristiana de poder y una vida de constante lucha. El reino de Dios responde a la autoridad, no a la emoción. Muchas personas oran con desesperación, claman con lágrimas, suplican con angustia, pero no ven resultados porque no están operando bajo la autoridad que Dios ya les ha dado. Creen que cuanto más sufren en la oración, más probable es que Dios responda, cuando en realidad lo que activa el poder del cielo no es el llanto, sino la fe y la convicción en la palabra de Dios. Jesús nunca oró como un mendigo, nunca pidió con incertidumbre, nunca actuó como si estuviera esperando que el Padre decidiera si le concedía algo o no. Sabía quién era, sabía la autoridad que tenía y hablaba desde esa posición. Cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, no dijo, Señor, si es tu voluntad, sáname a este hombre. No había duda en su declaración, solo autoridad. Y aquí está el problema.
Muchos cristianos han sido entrenados para orar como si fueran esclavos en lugar de hijos. Hablan con miedo, oran con inseguridad, esperan que Dios haga algo sin entender que Él ya ha entregado el poder en sus manos. Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Eso significa que no estamos esperando que Dios nos dé autoridad, ya la tenemos. Pero si no la usamos, viviremos como si nunca nos hubiera sido dada. Un hijo del reino no clama con miedo, declara con convicción. No suplica como si no tuviera derecho. Toma lo que le pertenece en Cristo. No vive dependiendo de las circunstancias, cambia las circunstancias con la palabra. No espera a que el enemigo lo ataque para reaccionar. Toma la iniciativa y establece la voluntad de Dios en su vida antes de que los ataques lleguen. El enemigo quiere que sigas viviendo como un mendigo espiritual, esperando migajas del cielo, en lugar de caminar en la plenitud de lo que ya te ha sido dado. Quiere que sigas rogando en lugar de declarar, que sigas suplicando en lugar de ejercer autoridad. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. Hoy puedes decidir que no volverás a orar con miedo, sino con fe. Que no vivirás esperando que las cosas cambien solas, sino que usarás las llaves del reino para abrir lo que Dios ya ha establecido para ti. La pregunta es: ¿seguirás orando como alguien que no tiene autoridad o tomarás la posición que Dios ya te ha dado y comenzarás a caminar en la autoridad que Él ha puesto en tus manos? Uno de los mayores errores de muchos creyentes es pensar que la autoridad en el reino de Dios es automática. Creen que, por el hecho de ser cristianos, el poder de Dios se manifestará en sus vidas sin que ellos hagan nada. Pero la realidad es que la autoridad solo es efectiva cuando se ejerce. Puedes tener una llave en la mano, pero si no la usas, la puerta seguirá cerrada. Puedes tener poder sobre el enemigo, pero si nunca lo enfrentas, él seguirá operando en tu vida sin resistencia. La Biblia nos muestra que la autoridad debe ser activada. Cuando Moisés se encontró frente al Mar Rojo, Dios no le dijo que esperara a que el agua se abriera sola. Le dijo que extendiera su vara, que usara la autoridad que ya tenía. Cuando Josué enfrentó los muros de Jericó, no le dijo que esperara a que cayeran por sí solos, le dio instrucciones específicas para actuar en fe. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas, el milagro no ocurrió hasta que él decidió salir del bote y dar el primer paso. Dios siempre ha trabajado de la misma manera. No nos llama a esperar pasivamente, nos llama a actuar con fe. No nos pide que oremos por poder, nos pide que usemos el poder que ya nos ha dado. No nos dice que vivamos bajo el dominio del enemigo, nos dice que lo resistamos y que él huirá. El enemigo quiere que sigas esperando, que sigas creyendo que algún día las cosas cambiarán sin que hagas nada. Pero Dios quiere que tomes acción, que te levantes, que camines con la seguridad de que lo que ha sido prometido es real y está disponible para aquellos que se atreven a tomarlo. Cada vez que usas tu autoridad, estás estableciendo el reino de Dios en la tierra. Cada vez que te niegas a aceptar la derrota, estás ejerciendo tu derecho como hijo de Dios. Cada vez que hablas la palabra con fe, estás moviendo los cielos a tu favor. Pero si nunca das el paso, si nunca actúas, si nunca tomas la decisión de usar lo que Dios te ha dado, seguirás viviendo como alguien sin recursos, sin poder, sin acceso a lo que te pertenece. Dios ha puesto las llaves del reino en tus manos. Pero la pregunta es, ¿seguirás esperando que algo cambie sin hacer nada o decidirás activarlas y caminar en el poder que ya te ha sido entregado? El enemigo no teme a los cristianos que solo asisten a la iglesia, ni a los que conocen la Biblia pero nunca la aplican.
Lo que realmente le aterra es un creyente que ha entendido su identidad en Cristo y que usa las llaves del reino con autoridad. Porque cuando alguien comienza a operar en el poder de Dios, deja de ser una víctima y se convierte en una amenaza para las tinieblas. Desde el principio, Satanás ha usado la misma estrategia: mantener a los hijos de Dios en ignorancia sobre su verdadero poder. Engañó a Eva en el Edén, haciéndole creer que le faltaba algo, cuando en realidad ya tenía toda la autoridad. Intentó hacer lo mismo con Jesús en el desierto, queriendo que dudara de su identidad. Y sigue usando esta táctica hoy, susurrando mentiras como: no eres lo suficientemente fuerte, Dios no te escucha, no tienes lo que se necesita para vencer. Pero la verdad es que si has nacido de nuevo en Cristo, ya eres más que vencedor, ya tienes el respaldo del cielo, ya has sido equipado con las herramientas para triunfar. El problema es que muchos han creído las mentiras del enemigo, por tanto, tiempo que viven como si fueran ciertas, caminan en derrota cuando han sido llamados a caminar en victoria. Se sienten impotentes cuando Dios ya les ha dado autoridad. Siguen esperando un cambio cuando el poder para cambiar la situación ya está en sus manos. Jesús no solo nos salvó del pecado, nos dio un derecho legal para operar en el reino de Dios. Nos entregó el poder de su nombre, nos dio el acceso a la presencia del Padre, nos concedió el Espíritu Santo como nuestra guía y fortaleza. Pero si no usamos lo que nos ha sido dado, es como si nunca lo hubiéramos recibido. El enemigo quiere que sigas pensando que no puedes hacer nada para cambiar tu vida. Pero Dios quiere que te levantes, que camines con autoridad, que hables con convicción, que no aceptes ninguna mentira que sea contraria a lo que Él ha dicho sobre ti. Porque un hijo de Dios que sabe quién es y usa las llaves del reino no solo cambia su vida, cambia todo lo que está a su alrededor. La pregunta es: ¿seguirás permitiendo que el enemigo dicte tu realidad? ¿O decidirás tomar la autoridad que Dios ya te ha dado y caminarás como un verdadero hijo del reino? La diferencia entre aquellos que ven el poder de Dios manifestarse en sus vidas y aquellos que solo escuchan sobre Él no es la suerte ni el favor especial de Dios sobre algunos. La diferencia está en quién decide tomar la autoridad que le ha sido dada y quién sigue esperando que las cosas cambien sin hacer nada. Jesús dejó claro que las llaves del reino están en manos de sus hijos, pero no todos las usan. Hay cristianos que oran con fe y ven milagros, y hay otros que oran con duda y nunca ven cambios. Hay quienes enfrentan desafíos y siguen firmes en la palabra, y hay quienes se rinden ante la primera dificultad. Hay quienes hablan con autoridad y ven cómo el cielo responde, y hay quienes se quejan y ven cómo sus circunstancias se quedan igual. La pregunta no es si Dios quiere moverse en tu vida. La pregunta es si estás listo para actuar según los principios de su reino. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo y vieron al hombre paralítico pidiendo limosna, no dijeron: vamos a orar por ti y esperar que Dios haga algo. Dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No tenían riquezas materiales, pero tenían algo más poderoso: la autoridad en el nombre de Jesús. No pidieron un milagro, lo liberaron con su declaración. Y el hombre, que había estado paralítico toda su vida, se levantó en ese mismo instante. Lo mismo sigue siendo cierto hoy. Dios no nos llamó a ser espectadores, nos llamó a ser protagonistas en la expansión de su reino. No nos llamó a esperar pasivamente, nos llamó a ejercer dominio sobre todo lo que no esté alineado con su voluntad. No nos llamó a orar con temor, nos llamó a hablar con autoridad. Pero si nunca das el paso de fe, si nunca usas las llaves que te han sido dadas, nunca verás lo que Dios ya ha preparado para ti.
El enemigo quiere que sigas viviendo sin actuar, que sigas pensando que la autoridad solo es para unos pocos, que sigas esperando en lugar de tomar acción. Pero Dios quiere que entiendas que las llaves del reino han sido puestas en tus manos, que el poder de su Espíritu está dentro de ti, que su palabra en tu boca tiene la capacidad de transformar cualquier situación. La pregunta es, ¿seguirás esperando que algo suceda o comenzarás a actuar con la autoridad que Dios ya te ha dado y verás cómo el reino de los cielos se manifiesta en tu vida? Si has llegado hasta aquí, eso significa que Dios te ha hablado, que algo en tu espíritu ha sido despertado, que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Has recibido una revelación poderosa, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con ella? No basta con haber entendido, no basta con haber sentido el impacto de esta verdad. Lo que marcará la diferencia es la acción. Muchos cristianos reciben enseñanzas transformadoras, pero nunca las aplican. Siguen viviendo como si nunca hubieran escuchado la verdad. Siguen orando con miedo en lugar de hablar con autoridad. Siguen esperando cambios sin usar las llaves que Dios ya les ha dado. Pero tú no fuiste llamado a ser uno más. Dios te ha revelado esto porque quiere que tomes un paso de fe, porque ha puesto dentro de ti el potencial para caminar en poder, porque no quiere que sigas viviendo como alguien sin acceso a su reino. Hoy es el día en que decides si seguirás orando con duda o si empezarás a hablar con convicción. Si seguirás esperando que otros usen las llaves por ti o si empezarás a usarlas tú mismo. Si seguirás permitiendo que el enemigo tome ventaja en tu vida o si te levantarás en la autoridad que Dios ya te ha dado. Si esta palabra ha tocado tu vida, demuéstralo. Escribe en los comentarios, yo uso las llaves del reino, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No guardes esta verdad solo para ti. Permite que otros también sean equipados para caminar en su autoridad. Solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman acción. Si esta enseñanza ha cambiado tu perspectiva, no te detengas aquí. Sigue creciendo, sigue profundizando en la palabra, sigue fortaleciendo tu fe. No pauses este video, deja que la música continúe mientras meditas en lo que Dios te ha hablado hoy. Este es el momento de tomar una decisión. Este es el momento de comprometerte con lo que has recibido. Dios te ha dado las llaves del reino, pero solo tú puedes decidir si las usarás. No dejes pasar más tiempo. Levántate, camina en tu autoridad y abre las puertas que Dios ha puesto delante de ti.